Hey guys, thanks for checking out Tom Segura en Español. If you're a native English speaker and you wish to follow along by reading the subtitles, look for that CC button in the bottom right-hand corner. Select it and opt for English subtitles in closed captioning. If you're on a mobile device, you'll want to look for those three dots in the upper right and select again closed captioning English. You can follow along by reading the English subtitles as we speak Spanish. Listo, ok, bienvenidos, gracias por ver esto. Hoy día estamos aquí, otro capítulo de Tom Seguro en Español. Hoy les presento el rey de la comedia en español, Franco Escamilla. ¿Cómo está, Franco? ¿Cómo está, maestro? Qué gusto Gracias. estar aquí con usted, qué orgullo. Muchas gracias por venir a hacer esto hoy día. Estás en casa, en Sí, México, me voy y levantando. ¿ya estás harto de toda esta mierda o no? Poquito, estoy muy a gusto en familia, pero extraño mucho el escenario. Sí, ¿no? Extraño dar show, mucho. Sí, ya yo también. Empecé como, esto es como un vacación, ¿no? Ajá. Y ya todo tranquilo, es como, a veces cuando estás en vacaciones normal, vas por vacación y piensas algunos momentos, debo regresar para hacer cualquier trabajo, o mis amigos están haciendo eso, yo estoy perdiendo algo, no sé, pero es, en como es ahora, ya sabes que nadie está trabajando, pero después de casi 3 meses, estamos weón, quiero ya regresar a hacerlo. Sí, y también porque, pues no se genera dinero, pero sí se gasta. Sí se gasta, sí. Acabo de comprar una casa, así que se gasta un montón. Oh, Sí. oh, Mi peor tiempo para hacer eso. Peor tiempo. problemas de ustedes los ricos, ya sabe. Bueno, cuando se acabe esto, ¿vas a regresar a su casa aquí o te vas a quedar ahí un rato? Todavía no sé, porque dependemos de ver cómo está lo del curso escolar. En Estados Unidos dijeron que no, ya pasan al siguiente año. Ujú. Y aquí en México apenas se están poniendo de acuerdo a ver qué se va a hacer. Entonces todavía no sabemos, es muy probable que me quede aquí todo lo que resta del año. Todo el año. Sí, al menos este 2020, sí. Sí, me acaban de mandar un mensaje mi agente, agente se dice, ¿no? My agent. Sí, Mi agente me mandó, manager, repre. me mandó un mensaje que hay como dos, tres sitios que quieren ver lo que va a pasar en septiembre con esos shows, pero la mayoría ya dijeron que andan nomás al siguiente año, que no van a tener el show. Que me da No, pena, ¿no? nos pusieron unas para octubre, Octubre. pero sí, teníamos en agosto el Microsoft Theater y pues ya no, ya valió. Uf, man. Oye, Ya, yo quiero preguntarte eso, porque hemos mandado texts y mensajes en los sociales, pero yo no entiendo cómo empezaste. Sí, o sea, aquí en los Estados Unidos es muy fácil, o sea, no es fácil tener el éxito de ser un stand-up que puedes hacer shows en cualquier sitio, pero puedes empezar fácil. Puedes decir, yo quiero hacer stand-up, hay no sé cuántos clubs y no sé cómo decir infrastructure. la infraestructura, La infraestructura de ser stand-up ya está hecho ahí, pero yo me imagino que cuando tú querías empezar, no hay esa cantidad de clubs, ¿no? En México o en Latinoamérica. Me parece mucho más difícil empezar. O, sí, yo tuve la suerte de que estaba viviendo ya en Monterrey y Monterrey, Nuevo León es una ciudad que consume mucha comedia. Digo, para ser una ciudad en aquel entonces eran 6 millones de habitantes entre Monterrey y el área metropolitana, todos los suburbios alrededor. Había en la misma ciudad en Monterrey 3 bares de comedia grandes, o sea, grandes de 200 a 300 personas. y que eran Más, populares y la gente siempre ahí. sí, la gente iba Ya. cada fin de semana. Entonces tuve la suerte de ser barman y cantante en un bar de esos. Y cuando mi primera vez en el escenario haciendo stand-up fue porque un comediante no llegó a trabajar. ¿Es en El, serio? sí, tuvo un evento privado y el dueño, yo cantaba. Entonces me dijo, oye, ¿puedes hacer una hora más? Una hora más. Ah, pues Ajá, sí, le pero, dije, pero de cantar. sí, pero llevaba yo 2 horas y media cantando. Wow.
ya se me había acabado más o menos el repertorio. Sí. Y ese día me había peleado con un mecánico me quiso robar, Ujú. inventarme ahí malestares que el carro no tenía. Y le conté esa historia a la gente y lo hice por sacarlo, porque estaba de malas. Y la gente se empezó a reír y me gustó eso. Y después ya me daban ahí, en vez de cantar, cantaba, no sé, 2 horas, la cantaba 1 hora 40 y los últimos 20 minutos trataba de contar una historia. Y así fui empezando yo a hacer comedia. Wow. Pero eso, eso no es la forma normal en que uno empieza a hacerlo. No. Pero, ok, ¿estás haciendo ese show que cada semana? ¿Una vez a la Sí, semana? todos los fines de semana. Todos los fines de semana. ¿Y después de cuánto tiempo dices, voy a seguir haciendo ese parte de la comedia, pero afuera de este bar, o sea, en otros sitios? Fueron como 2 años, Dos porque años. 2 años y abriendo shows de comediantes, como opener de otros comediantes. Ok. Pero me caso y me fui a hacer audición a un bar aquí que se llama Unicornio Azul, que tiene 30 años presentando comediantes. Entonces en Monterrey, si querías hacer algo en comedia, era con ellos. Y fui a pedir como que me dejaran audicionar. Al dueño le gustó, me ofreció un contrato y me quedé con ellos como 5 o 6 años trabajando ahí. ¿Y eso eres en un lugar o en varios? Es una empresa, en aquel entonces eran 3 bares de la misma marca, por así Ujú. decirlo, que se llama Unicornio Azul. ¿Y El todos Unicornio Azul. estos están ahí en Monterrey o Sí. Ah, wow. Sí, no, mis primeros 5 años fue puro Monterrey. No hacía más que comedia Wow. local. Ajá. ¿Y después de eso ya te conocieron en otras partes o no? Sí, ¿en México? Empecé a salir poquito a Saltillo, que está aquí a 1 hora. Es una ciudad grande que está cerquita de otro estado. Empecé a ir a Centro y Sur, a Querétaro. Al principio, obviamente, pues no metíamos nada de gente, pero cuando en México hacen un programa que se llamó Están Parados, de ahí me empiezan a conocer más gente y empezaron a ver mis videos en YouTube y ya me empezaron a ir a más estados de la República. El YouTube ayuda un montón. Ay, sí, mucho, mucho. Yo empecé a subir mis videos de cuando me subía al escenario, de cuando hacía monólogos, con la esperanza de que gente me contratara, Ujú. porque aquí para salir en televisión o en radio el espacio es muy pequeño y es mucha la censura. Entonces no me iba bien. Cada vez que iba a la tele o que intentaba hacer algo en radio, no es como que la gente me veía y decía, quiero contratar a ese señor, Ya. ¿no? Pero en YouTube Necesito más sí. YouTube. Sí, porque ahí podía ser yo mismo. Ya. Ya, yo siempre odiaba cuando yo empecé de viajar a hacer shows aquí, haciendo el radio en la mañana. No, lo odiaba más que todo. Siempre me pidieron, ¿puedes hacer más? O sea, parar en otra estación de radio para hacer Promover. promoción, pues sí, para tu show. Y yo le dije a la gente que trabaja ahí, odio tus shows, odio el radio, no me caen bien la gente que trabaja ahí. Y también me llevaron en televisión hay como el Buenos Días Ajá. Monterrey, ¿no? Esos Sí, sí, shows. sí. Buenos días Hartford, buenos días Cleveland. Puta madre, no sabes cómo una Y no lo ponían a mierda. bailar. Y siempre, es como tienen una manera de ser que no es auténtico. Mm, Especialmente esos shows en la mañana, porque en la mañana, ¿sabes? Como, hey, buenos días, y hoy día aquí el chef John, que va a hacer plátano, a ver cómo se... Y de ahí entras, y aquí hay alguien muy gracioso, como vas a entrar como un payaso. Yo siempre entraba con esta cara, ¿qué? Me dicen, ¿y qué vas a hacer este fin de semana en los shows? Puta, chistes. Ah, ¿y qué tipos de chistes? No sé, cuentos de mi vida, no sé. ajá. Y de ahí y siempre ves que ellos estaban como tristes, que no estabas bailando y haciendo las huevadas para entretenerlos. Para mí eso es lo peor. Sí, sí, la voz falsa, ¿no? Bueno, pues este fin de semana estará Ya. presentándose. Porque hay gente yo tengo amigos que
entran en esos sitios, les encanta hacer como bailar en esos escenarios, ¿no? Like, le encantan tener cualquier forma de promoción y no, ya sabes, mis amigos se quitan la ropa, puta, se ponen calatos y cantan y hacen cualquier huevada para hacer promoción para su show, pero para mí siempre era fatal. Yo me fui de los sitios y llamaban al gerente del club. Ujú. Oye, ¿qué le pasa a ese tipo? No lo encontré gracioso para nada. Pero, No, y se batalla mucho porque, al menos yo, ¿verdad? Digo, como bien dices, hay muchos compañeros que tienen ese carisma de, en cuanto los ves, ya te caen bien, o ujú. son graciosos nada más de verlos, o con decir dos, tres palabras. Y en mi caso, pues sí era como necesito de perdido 15 minutos para hacerte una historia, un caminito, Sí, y que veas que soy gracioso. Pero si me dices, tienes que ser gracioso ahorita en 60 segundos, no hay forma. no hay forma. No, Somos no. igual en eso. Sí, Y sí, yo tenemos cara de cuando, mamón. cuando yo vi su Netflix, uno de sus Netflix, y estabas hablando de eso, de ese tema, Ajá. que yo no me siento cómodo con mucha gente o cualquier cosa, Mm. yo pensé, puta, lo mismo, lo mismo. La gente ahora cuando estoy en el aeropuerto o en cualquier sitio, se me acercan la gente y me dicen, yo sé que no te gusta la gente, pero ¿sería posible saludarte? O así me hablan. O yo sé que odias cuando gente te saludan o que piden fotos, pero ¿sería posible tomar una foto contigo? Sí, claro. Pero y también yo les digo, no odio a la gente, sino que no estoy muy cómodo en los sitios con mucha gente y tampoco cuando hay mucha gente que me quieren saludar. Eso Ajá. me pone un poco incómodo también. Y no le has dado ganas de decir, bueno, y si ya sabes que no me gusta, ¿para Sí, qué chingas claro. vienes? Ya te dije, pues, imbécil. Ya sabes que no te quiero conocer. ¿Por qué me...? Oiga, tengo una duda. ¿Cuántas veces al día te gritan bikes? Puta. Porque No te lo juro que yo sabes. pensaba empezar esta entrevista gritando bicicletas en español. Tú sabes cuando estás como en Instagram, Ajá. hay stories en tus mentions, ¿no? Hay gente Sí, que sí. 100 veces al día, fotos de bicicletas, weón. Ah, Oye, oye, mira, aquí otro bicicleta. Rita. Ya, sí. Y también hay veces que en el aeropuerto, puta, TSA, que están trabajando en seguridad ahí. Ajá. Oye, bikes, así, bikes, como suave. Oye, weón, ojo en ese. Basta de decir bikes. Haz tu trabajo, weón. No, sí, A pero... a mi esposa y a mis hijos les costó un poquito porque yo en mi show al principio cada vez trato de usarlo menos, pero como hablo en la calle, utilizaba mucho el término puñetas, ¿no? Ujú, Que es como decirle a alguien, no seas tonto, ujú, o para un amigo, cállate puñetas, ¿no? O sea, es como algo entre amigos. ujú. Pero cuando no conoces a las personas es algo muy ofensivo. Le estás diciendo idiota, le estás diciendo pendejo, ¿no? Sí. Oye, puñetas. Y de repente en el aeropuerto, gente que me ve y, ¿qué onda, puñetas? ¿Qué ¿No? onda, Y yo, puñetas? ¿por qué me insultas, güey? O sea, a mí sí me sacaba de onda, yo no te conozco y vienes insultándome, pero es gente que lo hace por querer tener algo en común contigo, Sí, decirte, conozco tu show, mira cómo uso tu lenguaje. Y al sí. principio mi familia se asustaba, ¿no? Como, ¿por qué están insultando a papá? Pensaban mis hijos, ¿no? Eso, hay gente que no piensan antes que hablan. Me hacen lo mismo también que cuando estás con tus amigos y dices, oye, gordo. O sea, el gordo es diferente en español porque saludan, aquí, oye, flaca, oye, gordo, es Ajá. normal. Pero hay gente aquí que ven que con mis amigos, oye, gordo de mierda, y te saludan así, oye, gordo de mierda. Oye, huevón, no te conozco. No te conozco para nada. ¿Me estás diciendo gordo de mierda? ¿Cómo saludarme? En la vida te he hecho nada para merecer esto. Tú sabes lo gracioso de cuando yo estaba en la uni, me fui a estudiar 6 meses en Madrid. Ok. Y,
Y todo mi español era formado por mis primos que son peruanos, Nice. que todo el día es puta, 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 concha tu madre, imbécil, insultos. Sí, Entonces sí. yo llegué a Madrid y cada persona que yo conocí, yo tenía 20 años. Oye, imbécil, dime esto. Y me dicen, oye, ¿por qué me dices imbécil? Yo, oye, para mí eso era como simpático. Le digo, porque te quiero. Me dicen, oye, pero es bastante fuerte llegar a conocer a alguien y decirles, oye, imbécil y concha Oye, tu concha madre. tu madre. Oye, concha tu madre, pásame el sal, por favor. Sí, todos me decían, oye, los peruanos todos hablan así, tan vulgar. Y yo decía, no sé, me parece que sí. Mis primos, sí. Mis primos, sí. Sí. Pero oye, yo me di cuenta, yo no tenía idea que hablabas inglés tan bien. Pues, Para que los que no saben, me parece increíble. Yo no sabía que hablabas inglés, pero también me mandaste su stand-up, su primera vez haciendo stand-up en inglés. sí, sí. Primera vez Sí, sí. en the Staples Center. Mi open mic. Tu open mic de 16,000 personas ahí, es increíble. ¿Y tenías nervios fatales? Me estaba muriendo. Sí, Lo disfruté mucho porque tú entiendes, siempre hay nervios antes de subir al escenario, sí. pero uno aprende a acostumbrarse a eso. Ujú. No, ya sabes como lo que tienes que hacer, dices, esta gente me viene a ver, entonces solo tengo que hacer lo que sé hacer y no pasa nada. Pero en esa ocasión el evento es de Fluffy, es de Gabriel, Sí, es su show, la gente pagó por verlo a él. Entonces ya están queriendo ver a su estelar y te dicen, va a haber openers, dices, ok, y de repente te dicen, viene un opener que es mexicano, que es la primera vez que va a hacer su show en inglés, entonces creo que la gente ya está así como que, puta, qué hueva, ¿no? O sea, ni sí, siquiera habla el idioma este cabrón. Entonces yo iba muy nervioso por todo claro. eso y yo me había aprendido de memoria mi texto, ¿sí? Yo Ujú. lo memoricé porque dije, no quiero equivocarme, Sí. pero a la mera hora no se puede, no sé si por nervios o qué, me blanqueo totalmente y no sé cómo arrancarse, cómo A mí, saludar. a mí me pasó lo mismo, pero de frente de 40 personas. No 16,000. La sensación es la misma, sientes que si algo sale mal te van a silbar o te van a bajar del escenario, no sé. Pero en cuanto saludé normal, saludé en español, de hecho. Sí. Sí, no saludé en inglés, saludé, ¿cómo está, raza? Como siempre saludo. Ujú. Y cuando vi que dos o tres ahí me gritaban, que dije, ok, saben, estos poquitos saben quién soy, pues para ellos va el show, ¿no? Y ya para la primer carcajada volví a sentir esa electricidad, esa Sí, emoción, porque se sintió como que me lo gané, ¿sabe cómo? O sea, sí, sí, sí. estas risas no es porque me conozcan, es porque les pareció gracioso el Les chiste. pareció gracioso, sí. Y me iba a explotar el corazón estaba yo muy emocionado de que me había ido bien, porque me fue muy bien, gracias a Dios. O sea, Sí, muy, muy sí, bonito. se te fue muy, muy bien. Impresionante. Esa primera vez que yo hice un show en español, yo tenía los nervios como no puedes imaginar y toda la semana preparando. Yo le dije a mi esposa que me hacía sentir como en cuando empecé el stand-up en inglés. Los Sí, primeros años que tenías como un show cada 2 semanas, tenías los nervios, cómo va a salir hoy día. Y esos shows eran de frente de también 30, 40, 50 ujú, personas. Que ese día yo no puedo decirle cómo se llaman esos nervios, pero después del show en que la gente se ríe un poco de mis chistes en español, ese sentido no tengo las palabras para decir, era mejor que un show de 5,000 en sí, inglés, porque era como conquistar algo diferente, nuevo, ¿no? sí, era ganar de visitante. Y Sí, usted porque, bueno, tú porque eres una persona sencilla, pero a mí me dijeron, porque cuando me llega el chisme, oye, Tom Segura va a hacer show en español, y Richard Villa estaba ahí involucrado, que es amigo mío, sí, y, y le hablo, oye, ¿cómo le fue al maestro? Se le fue muy bien, se lo hizo muy cabrón, haz de cuenta el mismo ritmo que en inglés lo mantuvo en español, la gente estaba vuelta loca, no esperaban que fuera tan fluido su español y me dijeron que te fue muy, muy bien. sí Entonces ya
ando viendo si ofrecerte contrato para que te vengas a México a abrir unos shows en español. Quiero hacer shows ahí. Me muero de ganas, me muero de ganas. Cuando quieras. Y me muero de ganas de hacerlo no, hago esto también para mejorar, practicar. Eso es la cosa que le dije a Richard, es que cuando yo regresé de insultar a todos los españoles hace 20 años, yo hablaba, puta, muy bien. Nunca tuve que esperar para pensar cómo se dice esto. Era como me salía todo. Y Fluido. fluido, sí. Y después de todos esos años me di cuenta que mi español estaba ya, no sé, no me salían las palabras porque no estuve usando este idioma. Se Así que, oxidó. sí, así que haciendo estos podcasts, llamando a amigos y familia para practicar me está ayudando mucho, pero los shows, después del el primer show, casi me moría de los nervios, pero después de eso, eran como los más divertidos shows que hizo en toda mi vida. La gente estaban con tanta energía y era otra cosa, no sé. Yo me muero de ganas de volver a la vida normal, pero también hacer los shows en español otra vez. Este episodio es patrocinado por Blue Chew. Hablemos de algo que todos podríamos usar más ahora. Sexo. Buen sexo. Chicos, ahora pueden aumentar su rendimiento y obtener esa confianza extra en la cama. Escucha, BlueChew.com, Blue como el color azul. Blue Chew le ofrece el primer producto masticable con los mismos ingredientes activos aprobados por el FDA que Viagra y Cialis. Puede tomarlos en cualquier momento, de día o de noche, incluso con el estómago lleno, y dado que son masticables, funcionan hasta el doble rápido que una pastilla, por lo que puede estar listo cuando surja una oportunidad. Blue Chew está hecho en los Estados Unidos, se prescribe en línea por médicos licenciados, por lo que no tiene que ir al médico o esperar en fila. Es incluso más barato que comprarlo en una farmacia, lo preparan y se lo envían directamente en un paquete discreto. No es incómodo y no necesitas salir de casa. Si buscas más beneficios con mayor confianza donde estás más cuenta, Blue Chew es la forma rápida y fácil de mejorar su rendimiento. En este momento tenemos una oferta especial para nuestros oyentes. Visite bluechew.com y obtenga su primer orden gratis cuando se use nuestro código de promoción especial SEGURA. Solo pague $5 de envío. Nuevamente, eso es BLUEChew.com, código de promoción SEGURA para probarlo gratis. Blue Chew es la mejor opción y es más barata y más rápida, y les agradecemos por patrocinar el podcast. Y recuerde, cuando apoya a nuestros patrocinadores, ayuda a hacer posible este podcast. Así que asegúrese de nuestro código de promoción SEGURA en bluechew.com. Y no, pues estaría chido que fueras a Perú a lo mejor. Quiero ir al Perú. Ellos en Netflix, te digo, ellos quieren que grabo un especial, pero en México. Ok. Y yo les dije, ¿y qué te parece si hago el show en el Perú? Porque mi familia es del Perú. Sí, claro. Y me dijeron, México. Así que, ok, creo que lo voy a grabar en México. Entonces se va a grabar en Los Ángeles. Los Ángeles, San Diego, San José, Phoenix, Texas, todos lados. Hace esos shows, por si acaso, yo ya llevo 20 años en Los Ángeles. Ok. Pero antes de eso, yo viví... Mis padres viven en Florida y yo viví ahí unos años. Me olvidé que cuando vives aquí en Los Ángeles, estás tan acostumbrado a tener la mayoría mexicanos y también de El Salvador, ¿no? Hay muchos aquí de El Salvador, sí. Guatemala. Pero cuando voy a Florida, me olvidé que hay casi de todo y... Sí. Es más, casi como más difícil encontrar más mexicanos. Nosotros acabamos de ir hace poquito, fuimos a Miami, a Jacksonville y a Tempe. Uh-huh. Sí. No, Tempe en Arizona. En Arizona, perdóname. Tampa, no, Tampa, sí, Tampa. Sí. Y me sacó de onda que había más venezolanos, colombianos. Sí. Un montón. Cubanos, dominicanos.
puertorriqueños. Ajá, y eran minoría los mexicanos. Y Es nos llamó la interesante, atención. ¿no? Sí, sí, sí. Porque la cosa también que me di cuenta que aquí, después de muchos años, no tienes que ser latino ni hablar español, pero estás acostumbrado a oír palabras, jerga, dichos mexicanos, porque Sí. estás aquí con millones de mexicanos. Vas a Florida y estás hablando en español con alguien, estás usando las palabras y los frases que has aprendido, y ahí, si estás hablando con cubanos y todo, coño, ¿qué? No tienen idea de esa jerga. Sí, y de repente, no sé, a mí me pasa que con los puertorriqueños, que siento que hablan a doble tempo, van a una velocidad más acelerada, Sí, y hasta yo mismo que hablo español de toda la vida, que se supone sí. que es mi idioma, de repente, ay, güey, no entendí una cosita. Sí, sí, porque Sí. hablan más rápido todavía. Más rápido, sí. Ujú, Y tu show, o sea, cuando lo interesante es, en inglés tienes, ok, si vives aquí en Estados Unidos, hagas tus shows, después de un rato dices, voy a hacer shows en Canadá. Y en Canadá es casi todo, hay unas palabras que ellos dicen esto en vez de esto, ujú, pero es casi lo mismo. Ya viajas a Inglaterra y cambia un poco más, ahí tienen más frases y palabras diferentes ujú. que usamos aquí, y tienes que aprenderlo, o vas a sonar como, van a decir, este bon no sabe cómo decir esta palabra. Se suena raro, ¿no? Sí, sí. Pero en español hay más países que hablan español, pero que son diferentes países y tienen su propia idioma, jerga, dichos, frases. Ujú. Cuando tú viajas y hagas tus shows enormes, eh, ¿cambias palabras y dichos para cada Sí, país? ¡Wow! sí, sí, sí. Tengo Así, que, pero tienes que aprender sí. antes que ir. Ok. Antes de ir a un país, yo me clavo varios días en Google buscando sus modismos. ¡Wow! Sí, casi, si tú te pones a buscar y digo, te puede servir, casi todos los países latinos tienen su diccionario. Ujú. O sea, el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario de ellos, ¿no? Diccionario de modismos peruanos, argentinos, colombianos. Y obviamente no te los vas a aprender todos hasta que vives allá. Ya. Pero sí lo que hago es buscar los puntos de mi show que pudieran tener problema para entenderse. Esto me costó una gira entenderlo, porque para los mexicanos, te doy dos ejemplos rápido. Para nosotros en México, un mamado es alguien musculoso. Ujú. Sí, es alguien con, no, estaba bien mamado el vato, estaba bien fuerte. Ya. Y en muchos países de Sudamérica, mamado es borracho, ebrio. Ah. Entonces, cuando yo decía a alguien que estaba muy mamado, pensaban, ah, está borracho. Y ya lo que les decía yo de que, no sé, reventó una playera de acá, decían, ¿qué tiene que ver? Ah, No, sí. que sí, ese fue el primero que no pasó gran cosa, pero el que sí me provocó que la gente medio torció la cara Ujú. fue en Buenos Aires, Sí. porque en México le decimos mi vieja a mi esposa, a mi novia, a mi esposa, a mi amante, no sé, lo que quieras decir, Es es mi mi vieja. vieja, ¿no? Ya. Y en Sudamérica, sobre todo en Argentina, la vieja es la mamá. Sí, o sea, Puf. me habló mi vieja, me habló mi mamá. Y yo estoy hablando en un monólogo que fui a un hotel de esos de paso, de parejas, que fui a coger con mi vieja y la gente está, ¡wow! Y me quedo así porque veo las caras y de volada me acuerdo, pendejo, vieja, aquí es mamá. Y les explico, a ver, va de nuevo. Ah, va de nuevo. Ya la gente como que, y obviamente lo usé para seguir haciendo humor, ¿no? Porque imagínate qué miedo que les diga, que en México todos nos cogemos a nuestras viejas o a las Pues viejas de alguien salvajes. más. Mexicanos son salvajes, huevón. Sí, Se acuestan con sus viejas. pinches hijos de Edipo, ¿no? Sí, porque para mí, yo no sabía, no tenía idea que coger significó algo malo por 20 años. Ok, Porque en el Perú, coger es puta, agarrar. agarrar algo. Si la primera vez era, coge esta maleta, me dicen, ¿quieres que lo meto mi pinga en tu maleta? Y yo digo, ¿what? Cógelo nomás, así. ¿Qué dijiste? Agárralo, Bueno, weón. bájale el zipper tantito. Pero ya aprendiste por eso sos que tienes que Sí, buscar un poco. sí, pero tienes con media hora que platiques con alguien de ahí,
y le preguntas, oye, traigo todas estas palabras. Ujú. Y si se llega a pasar alguna, también pasa algo tanto en inglés como en español. Creo que un comediante de Estados Unidos le pueden entender en todo el mundo porque vemos películas estadounidenses, vemos series. Ya, Y a nivel Latinoamérica pasó lo mismo con el humor mexicano. ya. Ellos saben que hablamos distinto porque a lo mejor vieron El Chavo del Ocho o alguna telenovela o por algún cantante mexicano que tal vez les gusta. Entonces nos perdonan si de repente decimos una Claro. palabra y Y dicen, ah, ustedes pues es mexicano. tienen los programas más populares de Latinoamérica, ¿no? Normalmente vienen de México, los shows y, No, hubo ¿no? unos cuantos. Le digo, por ejemplo, en paz descanse Roberto Gómez Bolaños, el programa de Chespirito, ese sí llegó a Europa, Asia, América, a todos Ujú. lados. Pero creo que algunas telenovelas, no sé si por burla o si les gustaban, porque México hace telenovelas a veces muy lindas y a veces unas muy idiotas. Desgraciadamente se hicieron famosas las idiotas. Siempre es, así funciona la cosa. Yo antes empezaba mi show en Centro y Sudamérica diciendo, primero que nada, en nombre de todo México, les digo, no hablamos como en las telenovelas, es mentira, no hablamos con ese acento, nadie habla así en México, porque hacen un acento medio fingido en esas telenovelas. ¿Cómo lo hacen en los telenovelas? En las telenovelas hablan como la gente de barrios así muy, pero muy guero, ¿me entiendes? O sea, Ujú, ujú, hablan como que así, ¿no? Y ujú. digo, así no hablamos, o sea, sí tenemos un acento parecido, pero no como el de esas películas o telenovelas. Entonces yo siempre empezaba diciendo, una, no hablamos así, número dos, una disculpa por todas esas telenovelas que sé que llegaron hasta acá, se los juro que en México tampoco nos gustan, pero pues es parte de nuestro folclore. Wow, ya. Y todo Latinoamérica como entiende ese chiste, o sea, Sí, esa claro. explicación, ya. Wow. Sí, 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 a menos a mí me han tratado fenomenal. En toda Latinoamérica se siente esa hermandad latina, se siente ese orgullo de ser parte de toda una cultura. Es ¿Hay un, hermoso. hay un país donde no has hecho su show ya en Latinoamérica? Sí, no hemos podido ir a Venezuela, No, hay ya. mucho conflicto y hemos querido ir, pero no nos autorizan todavía. Me faltaba Paraguay. Este mayo yo me presentaba en Paraguay, pero se cambió para el siguiente año, Ujú. desgraciadamente. Me falta, eh, me faltan varios de Centroamérica. ¿Ah, sí? Sí, me falta todavía Nicaragua, me falta Belice, Costa Rica. Tengo muchas ganas de ir para allá y no se ha No podido. has ido? No he ido a Costa Rica, Muy no se bonito ha Costa podido. Rica. Sí, Sí, muy hemos ido a paja. muchos lugares, pero no en todos se ha podido, ¿no? Dependemos de muchos factores. ¿República Dominicana has ido también? Sí, sí, fuimos a Sí, Santo Domingo, está muy bonito por allá. sí. Wow. ¿Y Perú has hemos hecho? ido varias veces. ¿Sí? ¿Qué tal los shows ahí? No, genial, a mí me Sí. encanta. Saludos a mi causa ahí en Perú. All right. Muy bien. Lomo saltado. ¿Qué onda? Eh, A mis huevones. a mis huevones. Oye, a veces piensa, ¿podías imaginar cuando estabas cantando en esos barrios hace no sé cuántos años en Monterrey Ajá. que un día ibas a llegar a este nivel donde estás haciendo No, shows en... ¿Se dice arena también o no? arena, sí. Arena. Es increíble. Yo vi sus shows de Netflix que son excelentes. Gracias, maestro. Eh, y, y ahora veo que es increíble. Yo les digo a muchos de mis amigos que es increíble ir a otro país. O sea, vienes de México a Estados Unidos y no solo tienes éxito en hacer sus shows, pero en el nivel, o sea, más alto que uno puede llegar. Estás haciendo arenas en todo este país. Es increíble. Es increíble. Pues sí, tiene trampa porque habemos mucho mexicano allá. Ya, hay mucho mexicano, pero debes tener todo no sé cómo decir, ya no me salen las palabras, pero es increíble lo que has hecho. Gracias, maestro. No, Ya. obviamente todo el mundo sueña con que le vaya bien, pero te soy honesto, yo ni siquiera sabía que existían esos lugares. No. Sí, o sea, no es como que soñaba presentarme ahí. No sabía que existían. Yo no conocía el PlayStation Theater en Nueva York.
No conocía el Microsoft Theater en Los Ángeles. Es increíble. No tenía idea que existían, ¿no? Después... Me mandabas un mensaje un día. Oye, ¿quieres ir a mi show en Orange County? ¿Dónde? Fucking Honda Center. What? Like, the Honda Center? Eso es increíble. Pero obviamente es mucho más de lo que yo esperaba. Te soy honesto, yo soñaba con hacer shows de 200 personas Sí. en toda la República Mexicana. Ese era mi sueño. Para eso subíamos videos, para eso trabajábamos, para un día poder hacer una gira por todo mi país. Y aunque sea, yo decía 100, 200 personas, y yo lo voy a considerar como el más grande éxito en mi carrera, porque es algo bastante fuerte conseguir que te vayan a ver 200 personas, 100 personas. Sí. Es difícil. Y cuando pasa todo esto, jamás me imaginé, jamás. ¿No? Jamás lo llegué a soñar porque, te digo, no sabía que existía. ¿Y cómo lo toma su familia? O sea, su esposa, sus hijos, no sé, sus padres, primos, hermanos, cuando ven lo que has hecho, ¿también no lo pueden creer? No, es raro para ellos. Para mis papás siempre voy a ser el mismo niño de siempre. Claro. Entonces, mi mamá, pobrecita, ella se estresa mucho cuando yo salgo de viaje porque pues estoy en países muy lejos, estoy a otro horario y todavía se sigue preocupando por mí. Yo creo que ya más o menos ya lo fueron como midiendo. Saben quién soy, cómo me va y todo y tratan de no mezclar eso en la vida diaria. ¿Sabes? O sea, no hablamos casi de mi trabajo. ¿Cómo te fue? Bien, ¿no? Sí. Si pasó algo que merezca la pena contar, se los cuento, pero procuramos no hablar mucho del trabajo porque yo de corazón creo que si logro separar el Franco del escenario y el Franco de la familia, lo mantengo aparte, voy a disfrutar un poquito más de este Franco del escenario. Que sí, tiene que seguir siendo divertido, tiene que seguir siendo algo que me explote la cabeza, salir y ver a la gente. Claro. No me quiero acostumbrar. Bien dicho. Si algo va mal en tu show, ¿lo cuentas a tus padres o no? Yo no. O sea, cuando me llaman, ¿qué tal el show? Todo bien, perfecto. Cada vez. Porque si digo, puta, una mierda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué has dicho? Que lo molestaste a la gente. No debes decir eso. En vez de tener ese conversación. Hiciste, ¿no? Sí. Yo digo, todo bien. Siempre bien. Siempre bien. Sí, de igual modo. Incluso también les escondo alguna enfermedad o algún malestar. O sea, ¿cómo están por allá? Bien, ¿qué tal de frío? Ni hace frío. ¿No? Cuando vamos para Chicago, para esas zonas de por allá. No, hombre, ni hace frío. Todo bien. Qué bueno. Si les digo, no, me estaba cagando de frío en el aeropuerto, mi mamá se preocupa, mi esposa se preocupa. Claro. Entonces, no, todo fácil. Ahora, tu mamá es como la mía en que siempre quiere que les manda más regalos y más plata y ¿por qué no me mandas esto? Yo quiero un iPad hoy día, ¿por qué no me mandas a Las Vegas con plata para jugar en el casino? ¿Tu mamá lo mismo o no? No, mi mamá, me tocó una mamá muy sencilla, que esto es neta, incluso cuando de repente no tiene dinero para pagar algo, le da pena pedírmelo. Y siempre me lo dice por medio de mi esposa, siempre como un comentario ahí, y mi esposa me dice, oye, tu mamá necesita esto, y ya le hablo, ¿por qué chingados no me dices que necesitas ese dinero o que te hace falta algo y tengo que mandar a alguien a ayudar en ciertas cosas? Porque le da vergüenza. Mi esposa bromea mucho con eso. Me dice, a mí no me da vergüenza, a mí sí dame un chingo de dinero y yo le doy en su madre. Sí. No tenemos la misma madre. Así te digo, no tenemos... A mí, mi mamá es una sinvergüenza. El otro día ella me dijo, yo quiero el iPad Pro para jugar bridge. Y no necesitas un iPad Pro para jugar bridge. Puedes usar cualquier huevada para jugar bridge. No. Ya tienen como 8 iPads en su casa. Wow. Y de ahí mi papá me dice, yo le voy a comprar el iPad Pro. Ok, me parece bien. Mi mamá me llama, tu papá no puede comprar el iPad Pro, cuesta mucho. Mamá, mi papá sí puede comprar un pinche iPad, déjalo comprarlo. No. Así cada día me manda mensaje, ¿compraste mi iPad? Me llama. ¿Tienes mi iPad? FaceTime con mis hijos. Saluda a la nena. ¿Tienes mi iPad? Por fin le mandé un iPad Pro, pero cuando compras iPad Pro o cualquier cosa en Apple, puedes decirle que escriben algo, atrás del sí, un grabado. Un grabado.
Así que ahora le mandé un iPad Pro y atrás dice la reina de los pedos. Y llegó a la casa así. Así que cada vez que ella ve su iPad dice la reina de los pedos. No, la vida sí le da pena todavía. Digo, a lo mejor al rato ya le va a valer madre, pero... ¿Has visto el pedo famoso de mi mamá? No, o sea, no lo... O sea, vi el beat, obviamente. ¿Pero viste el video No, de su pedo? no, ¿Nunca? no. A ver si te lo puedo enseñar en este momento. Un momento. Esto era como, ¿cómo se dice? ¿Magia? Ajá, Un momento de magia. un momento mágico. Un momento mágico. Que yo estaba visitando. Ellos estaban en Minnesota. Fui a visitar. Ella estaba en la cocina de este departamento. Y yo le dije, mamá, a ver, tira un pedo de tus pedos famosos. Ella voltea y no se da cuenta que yo meto el mano en la bolsa, saco el Ajá. teléfono. Puta, escucha esto, mira, mira, mira. A ver, un momento. La reina de los pedos. ¿Ya ves? ¡Qué hijo de puta por grabarla! ¡Qué hijo de puta! Y aparte, pero no lo compartiste ni nada. ¿Mm? No lo subiste a ninguna red, ¿verdad? Sí, No mames. sí. Wow. Y también hizo camisas con su cara así. Y la semana que viene empiezo a vender una taza Ajá. de café con su cara pero dormida. Así. Ok. Y a otro lado me dice, tráeme café. Pero ella está así durmiendo. Y luego no le quieres comprar un iPad Pro, cabrón. Pero ahora sí, ahora le voy a mandar varios iPads. Ya se los ganó, ya provocó Sí. merchandise. Sí. Me encanta fastidiar a mi mamá. Qué cabrón, mi madre nunca me hubiera... No, me cose a putazos, me mata. Entonces, si le hago eso, me mata. Entonces, tu mamá no te pegaba cuando eras niño. Una vez ella me fui ¿cómo se dice? A golpear en el poto, ¿no? Ajá. Detrás. Trasero, sí. Sí, y no dolió para nada. Así yo me empecé de reír, así que con sus uñas agarró mi piel y Ajá. ¿cómo se dice? Pellizco. Sí, puta, eso se duele. ¿Cómo se dice Pero pellizco en inglés? pinched, Pinch. como Ok. she pinched the skin y twisted Ok. it, lo volteó así. Eso sí dolió, me dolió un montón, pero No, hermano. no, pero de pegar no mucho, no mucho. Pero No, tú, mi jefa sí era de... sí, de pegar. Sí, Zapatos sí. también, Chancla. chanclas, sí, tirando Sí, chanclas. chanclazo donde cayera, hermano. En la espalda, en el hocico, donde fuera. Y tenía una puntería. No. Sí, no. Ya. Yo creo que por ahí va, que yo todavía la veo y si Un levanta la poco. mano cerca de mí, yo sí me asusto, ¿no? Como un boxeador. Sí, yo ya le cabeceo dos, tres. Oh, man. ¿Y tú tienes ganas de hacer también películas y todo eso? Sí, digo, ya he hecho una que otra participación. Me invitó Gabriel a grabar un episodio con él de la serie de Mister Iglesias. Ah, ¿y qué tal? Me encantó, me encantó. No sabía que me gustaba eso, pero me gustó el ambiente que se vive en un set de grabación de una serie, la camaradería que tienen. Ujú. Es cansadito de repente repetir la misma escena 4, 5, 6, 8 veces Sí. por algún detalle de luz o de audio, qué sé yo, pero es muy divertido y me pareció fascinante. Puta, Y el debes llamar año... a ¿Eh? Netflix. Debes llamar a Netflix, te dan una serie ahí, ese momento. Oye, Sí. soy Franco, quiero serie ahí, de hecho. No, pero sabes que creo que no estoy listo para ser yo el personaje principal, porque yo no soy actor. Mm, Pero yo estoy feliz de ser un extra, ujú.
de ser un actor de reparto, que yo tenga 1 o 2 líneas por episodio se me hace perfecto. O sea, no cargo yo con el peso de la serie, eso me encantaría. Incluso participé en una película aquí en México con mi compadre Badir Derbez y yo soy un taquero y salgo en 3 escenas y salgo 5 segundos en cada escena y fui feliz porque yo ya me juro actor de Hollywood y ya estoy listo para las alfombras rojas, ¿no? Claro, ya estás Claro. listo. Bueno, espero que hagas más de eso porque me parece muy... A mí me gusta también, me gusta tener esas partes donde algo gracioso, o puede ser serio, pero no es tan... No tienes que cargar la película, pero puedes hacer tu cosa. A mí me gusta también. Sí, pero sí queremos hacer algo. Ya nos han hecho propuestas. He tenido que decir que no a un par de ellas por lo mismo, porque les digo, ahorita el tour me tiene la agenda totalmente apretada Sí, y yo claro. vivo de estas presentaciones. Y en una ocasión, yo no quería ser grosero, pero sí fui claro con ellos. Lo que ustedes me ofrecen por hacer una película que me va a tomar 3, 4, 5 meses grabar, no es lo mismo que yo ganaría si estuviera haciendo shows. Y yo tengo una empresa que cuidar, tengo varios empleados que tienen un salario y de una serie no me va a alcanzar, ¿no? No, no cuando yo hice una película hace un par de años con Mark Wahlberg Ok. y lo filmamos en Atlanta y me necesitaban por 6 semanas y por esos 6 semanas ellos me pagaron menos que un show en un teatro. Wow. Sí, 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 sí. sí. Y Y yo, te dicen, qué mamón que no quiere venir las 6 semanas. puta madre. Y ¿puedes quedarte más tiempo? No, no me puedo quedar más. No. Pero es divertido hacerlo, pero sí, pagan, no es lo normal, pagan mucho a los estrellas del cine, Claro. pero los demás no te pagan nada. Y a lo mejor si la película fuera tuya, serías el que gana más, pero como no somos una persona taquillera en películas, te van a ofrecer mucho menos, porque a lo Mucho mejor mucha menos. gente va a decir, pues, ¿cuánto ganan Tom y Franco? No, Ya, se paga en proporción. sí, en proporción, así En es. Sí. comedia tendrás tu nombre, pero en películas y series no tienes nombre, entonces No. se te paga con ese nombre que tienes. Bueno, mira, quiero agradecerte por hacer esto hoy día. No, hombre, encantado. Me encantaría hacerlo otra vez cuando mejoro mi español. Y es un orgullo ver lo que has hecho. Me Gracias, encanta maestro. su comedia y me encantaría, bueno, ir a un show en cualquier sitio, un bar o Honda Center, cualquier sitio. Y me encantaría también visitar a México, quizás un día si voy, estás ahí y vamos a tomar un trago, comer Claro. cualquier cosa. Mira, yo tengo un bar en Monterrey de comedia. Es un bar pequeño, le caben 100 personas. Vente un día y nos subimos los dos a hacer show para Me 80 encantaría, personas. me Sí, encantaría. Ok. pero Franco invitamos pocos Jamía, amigos. muchísimas gracias. Nos vemos No, pronto. hombre, encantado, maestro. Cuando guste, para mí un honor. Sabes que soy tu fan, sabes que me encanta lo que haces, que está cabrón, que tienes un mejor español de lo que tú crees. Si no me crees, checa el canal de Richard Villa, me hizo una entrevista en inglés. Ahí vas a ver lo que es un mal acento. Ahí sí me No. pasé de chorizo, sí. Yo ya vi su stand-up, su open mic en Staples Center. Increíble, Bon. Hablas muy bien. Muy bien. No, estaba ensayado, estaba ensayado. No, hablas muy bien. Gracias, compadre. No, gracias, maestro. Cuando quiera estamos a la orden.